Bien, vamos a hablar sobre las condiciones de operación y el proceso de contacto de la absorción, también conocido como el SDA. Este es el método inicial con el cual se produce el ácido sulfúrico de alta pureza a nivel mundial. Vamos a ver por qué cada etapa del proceso necesita condiciones muy específicas de temperatura, presión y catalizador. Para entender el resto de la sección, primero hay que entender el problema central del proceso. La termodinámica y la cinética jalan en sentidos opuestos. La termodinámica nos dice que si bajamos la temperatura, el equilibrio va a favorecer la formación del trióxido de azufre, o sea, vamos a obtener más producto. Pero la cinética nos dice lo contrario: a temperaturas bajas la reacción va demasiado lenta y no es viable industrialmente. La solución que se encontró fue usar lechos catalíticos en serie con enfriamiento intermedio entre ellos, así que cada lecho opera en la zona donde hay un buen balance entre velocidad de reacción y conversión. Eso es exactamente lo que hace el proceso de SDA y por esto se logra una conversión mayor al 99.7%. Bien, ahora aquí les tengo una tabla de resumen de condiciones que podemos observar que la presión en todas las etapas es atmosférica, es decir, una atmósfera, y que el catalizador que se utiliza en los lechos, que es pentóxido de vanadio con sulfato de potasio. Las temperaturas van cambiando según la etapa, desde los 1000 grados Celsius de la combustión del azufre hasta los 60 a 80 grados Celsius de las torres de absorción. Ahora vamos a ver en cada etapa con más detalle. La etapa 1 es la combustión del azufre. La primera etapa es las reacciones del azufre más el oxígeno, como ya anteriormente lo había mencionado, que va a producir el dióxido de azufre, con una entalpía de menos 297 kJ por mol, lo que indica que es muy exotérmica. La temperatura de operación va a ser de 1000 a 1100 grados Celsius, necesaria para que el azufre fundido se queme completamente. La presión es atmosférica. Un dato importante de aquí es que se usa un exceso de oxígeno al 10 o al 20% para asegurar que la combustión sea completa. Y como los gases salen más de 1000 grados Celsius, es necesario enfriarlos de inmediato antes de que lleguen al convertidor catalítico, porque si falla ese enfriamiento, los equipos se pueden dañar gravemente. Ahora, la etapa 2 es el enfriamiento de gases. Los gases que salen de la combustión, que es dióxido de azufre, oxígeno molecular y nitrógeno molecular, tienen que enfriarse antes de entrar al convertidor catalítico. El enfriamiento va a ocurrir en etapas de 1100 grados Celsius y va a bajar hasta 600 grados Celsius en la caldera recuperadora, luego a 450 grados Celsius en el economizador y finalmente al convertidor de 420 a 450 grados Celsius. ¿Y por qué exactamente esta temperatura se han de preguntar? Bueno, porque 420 grados Celsius es la temperatura mínima a que el pentóxido de vanadio se activa. Por debajo de ese catalizador simplemente no funciona. Además, el calor recuperado en esta etapa se utiliza para generar vapor de proceso, lo que hace el sistema mucho más eficiente energéticamente. El catalizador, el pentóxido de vanadio. Esta es la parte más importante de mi sección porque explica el corazón del proceso catalítico. La reacción que ocurre es dióxido de azufre, oxígeno molecular, que va a producir trióxido de azufre, con una entalpía de menos 197 kJ por mol, que también es exotérmica. El catalizador va a tener tres componentes: la fase activa, que es el pentóxido de vanadio, el promotor, que es el sulfato de potasio, el soporte, el dióxido de silicio, y también conocido como la diatomita. El sulfato de potasio tiene una función muy interesante. Va a reducir la temperatura de fusión del catalizador a unos 380 grados Celsius, formando una fase líquida activa. Esto se le conoce como una catálisis en una fase fundida. El mecanismo es redox. El vanadio que está en el óxido de más 5 se oxida al dióxido de azufre, a trióxido de azufre. Entonces el vanadio ahora va a estar en un estado de oxidación de más 4. Se reoxida con el oxígeno y es un ciclo continuo. La vida útil del catalizador es de 5 a 10 años. El veneno en el catalizador. El catalizador va a ser muy efectivo, pero también es muy sensible a ciertas temperaturas. Hay 4 principales. Uno es el arsénico en forma de trióxido de arsénico y lo envenena de manera irreversible, bloquea sus sitios activos de vanadio de forma permanente. El flúor presente como
fluoruro de hidrógeno o tetrafluoruro de silicio destruye el soporte, que es el dióxido de silicio. El material particulado obstruye el lecho catalítico y la humedad excesiva puede generar ácido sulfúrico, líquido que va a deteriorar el catalizador y correr las tuberías. Por eso, antes que los gases entren al convertidor, se instalan precipitadores electrostáticos, lavadores como Venturi y filtros de mangas. Ahora el dilema cinético y termodinámico. Bueno, aquí es una gráfica que ilustra visualmente el dilema que mencioné al inicio. La curva de conversión de equilibrio disminuye conforme se sube la temperatura, mientras que la velocidad de reacción aumenta. La zona óptima, por así decirlo, se va a encontrar en 430 y 480 grados Celsius, donde hay un buen balance entre las dos. Fuera de esa zona, o la reacción va muy lento o la conversión termodinámica va a ser insuficiente. La solución del proceso del TCDA es usar múltiples lechos. Cada uno empieza en la zona óptima, la reacción ocurre y la temperatura sube. Luego se enfría el gas antes de que al siguiente lecho para volver a operar las condiciones óptimas. De esta manera se logra una conversión global mayor a 99.7%. Aquí vemos cómo funciona el sistema de 4 lechos en serie del proceso de CDA. El lecho 1, como se puede observar, va a trabajar de 420 a 620 grados Celsius y convierte aproximadamente el 70% del dióxido de azufre. La temperatura sube mucho, ¿por qué? Porque la reacción es muy isotérmica. En el lecho 2 va a trabajar de 430 a 500 grados Celsius y convierte un 25% adicional, llegando a una conversión acumulada alrededor del 95%. Y aquí viene el proceso clave de CDA. Después del lecho 2, el dióxido de azufre formado hasta ese momento se retira en la primera absorción antes de continuar con los lechos 3 y 4. Al eliminar el producto del sistema, el equilibrio se va a desplazar y los últimos 2 lechos pueden convertir casi todo en dióxido de azufre restante. Los lechos 3 y 4 operan entre 400 y 430 grados Celsius y convierten las últimas trazas, alcanzando la conversión total del más de 99.7%. Absorción es la clave del DCDA, es lo que lo va a distinguir del contacto simple. Una pregunta muy común es: ¿por qué se absorbe el dióxido de azufre con ácido sulfúrico al 98% y no directamente con agua? La razón es que si se usara agua, el dióxido de azufre formaría una niebla ácida en forma de aerosol, que es prácticamente imposible de controlar y separar. En cambio, el ácido sulfúrico al 98% absorbe el dióxido de azufre de forma limpia y eficiente. La temperatura de operación es de 60 a 80 grados Celsius, suficientemente alta para evitar que el ácido cristalice, pero lo bastante baja para que la absorción física del dióxido de azufre sea efectiva. Y al retirar el dióxido de azufre entre los lechos se desplaza el equilibrio y los lechos 3 y 4 pueden completarse casi totalmente a la conversión. Esa es la gran ventaja de la doble absorción. Es la reacción de oxidación del dióxido de azufre a trióxido de azufre. Reduce el número de moles en gas, por lo que según el principio del hecho Tellier, una mayor presión va a favorecer la conversión. Entonces, ¿por qué no se opera una alta presión? La respuesta realmente va a ser económica y de seguridad. Los equipos de alta presión son mucho más costosos. Se necesitan compresores adicionales y existe mayor riesgo de fuga de dióxido de azufre, que es un gas tóxico irritante. Y como el proceso de CDDA ya logra más que 99.7% de conversión a presión atmosférica, gracias a la doble absorción no hay justificación económica, pero al operar a alta presión, por eso es que la presión atmosférica es el estándar industrial a nivel mundial. Las condiciones de la torre de absorción final es la segunda y la última torre de absorción, también requiere condiciones muy controladas. La temperatura del líquido debe mantenerse entre 60 y 80 grados Celsius mediante enfriadores externos. Si se sube demasiado, la absorción va a disminuir. Si baja demasiado, por consecuencia, el ácido sulfúrico puede cristalizar y la concentración del ácido sulfúrico debe de mantenerse entre 98 y 98.5%, por encima del 99%. La absorción se vuelve menos eficiente y por debajo de 97 se forma la niebla ácida, que ya como les mencioné va a ser incontrolable. Los gases van a entrar en la torre de 180 a 200 grados Celsius y la velocidad superficial
debe estar entre un 0.5 y 2.5 metros por segundo para evitar el arrastre de las gotitas del ácido que contaminarían las emisiones. El proceso completo es altamente exotérmico. En total se pueden recuperar alrededor de 526 kJ por mol de óxido de azufre, procesado sumando el calor de la combustión del azufre de la oxidación catalítica a trióxido de azufre y el de la absorción. Todo ese calor se va a aprovechar. Por cada tonelada de ácido sulfúrico producida se van a generar aproximadamente 0.6 toneladas de vapor, que pueden usarse en cogeneración eléctrica. Las plantas modernas son autosuficientes energéticamente e incluso pueden transportar la electricidad a la red. La producción del oleum. El oleum, también llamado el ácido sulfúrico fumante, es ácido sulfúrico con trióxido de azufre libre disuelto, lo que forma el ácido pirosulfúrico. Se produce controlando la temperatura del observador de 40 a 60 grados Celsius, más baja que para el ácido normal, usando trióxido de azufre, muy concentrado sin adición de agua. Se llama ácido fumante porque a temperatura ambiente va a emitir vapores de trióxido de azufre, por lo que su manejo requiere equipos de protección personal. El proceso. Esta tabla muestra las variables críticas que se monitorean en tiempo real durante la operación. Las más importantes son la temperatura de entrada al lecho 1, que debe estar entre 420 y 450 grados Celsius, la concentración de ácido sulfúrico en el observador, que debe mantenerse entre 98 y 98.5%, y la emisión de dióxido de azufre en la chimenea, que por normativa ambiental debe de ser menor a 200 partes por millón. Si se supera este límite, se activa una alarma y puede haber un paro de emergencia del proceso. Comparación del proceso de cámara versus el proceso de contacto. Esta tabla va a comparar el proceso de cámara antiguo con el proceso de contacto actual. El proceso de cámara ya está completamente obsoleto. Solo lograba la conversión entre el 75 al 80% y emitía hasta 5.000 partes por millón de dióxido de azufre. Y el proceso de DCDA con catalizadores como el pentóxido de vanadio logra más del 99.7% de conversión y emite menos de 200 partes por millón. Por eso hoy es el estándar global. El arranque y paro del proceso también tiene condiciones muy específicas. Para arrancar, primero se va a precalentar los lechos catalíticos con aire caliente durante 3 a 6 horas hasta alcanzar los 400 grados Celsius, porque el pentóxido de vanadio necesita esa temperatura mínima para activarse. Luego se introduce el azufre de forma gradual hasta llegar a plena capacidad en entre 4 a 8 horas. Para parar, se reduce el flujo de azufre progresivamente y se purga el sistema con aire limpio durante 30 a 60 minutos para poder eliminar el dióxido de azufre residual. Nunca se hace un corte brusco. ¿Por qué? Porque se podría dañar el catalizador y representa un riesgo serio de seguridad. Y aquí por último, pues les dejé como un mapa que resume todas las condiciones del proceso de DCDA. Un vistazo desde la combustión del azufre de 1000 a 1100 grados Celsius, pasando por los lechos catalíticos con pentóxido de vanadio entre 400 y 620 grados Celsius. Las dos torres de absorción con ácido sulfúrico a 98% a 60-80 grados Celsius, hasta el producto final de ácido sulfúrico entre 93 y 99 de concentración, con una conversión total en 99.7%, todo operando a presión atmosférica. Y eso es todo de mi parte. Por último, el impacto ambiental. La generación de contaminantes en la producción de ácido sulfúrico se debe principalmente a la emisión de dióxido de azufre y trióxido de azufre. Estos gases se generan porque el proceso inicia con la combustión del azufre y continúa con una oxidación catalítica. Sin embargo, ninguna reacción química es completamente perfecta, por lo que siempre queda una fracción de estos compuestos sin reaccionar. El problema es que ambos gases tienen carácter ácido o forman ácidos al reaccionar con el agua presente en la atmósfera,
dando así origen a la lluvia ácida, la cual reduce el pH del suelo y del agua. Esto afecta a los suelos porque al disminuir el pH se pierden nutrientes esenciales como el calcio y el magnesio. Se liberan metales tóxicos que pueden dañar las plantas. En los cuerpos de agua, la acidificación altera el equilibrio químico y biológico, provocando la muerte de organismos acuáticos. En cuanto a la salud humana, estos gases reaccionan con la humedad de las vías respiratorias, formando compuestos ácidos que irritan y dañan los tejidos pulmonares. El siguiente son las medidas de control ambiental que existen para evitar que estos contaminantes lleguen al ambiente y se basan en principios químicos y de ingeniería. La más importante es la doble absorción, la cual consiste en capturar el trióxido de azufre en 2 etapas y aumentar la probabilidad de que el gas reaccione y no se libere. También se ocupa un catalizador, generalmente pentóxido de vanadio. Su función es acelerar la reacción de oxidación, permite convertir mayor cantidad de dióxido de azufre en producto útil y reduce la cantidad que se libera. También el control de la temperatura es fundamental porque existe un equilibrio. Por ejemplo, las temperaturas altas aumentan la velocidad de reacción, pero las temperaturas bajas favorecen la formación del producto, por eso se trabaja con un rango óptimo. En los equipos de control, estos incluyen lavadores de gases, los cuales funcionan porque los contaminantes se disuelven o reaccionan en un medio líquido, y también tienen eliminadores de niebla, los cuales capturan pequeñas gotas de ácido que no se pueden eliminar fácilmente. En la seguridad industrial, el ácido sulfúrico es altamente corrosivo porque tiene gran afinidad por el agua, deshidrata tejidos vivos rápidamente y puede causar quemaduras severas. Además, su dilución es una reacción exotérmica, lo que significa que libera calor y puede provocar salpicaduras peligrosas. Las reacciones del proceso también son exotérmicas, que liberan calor y si no se controlan pueden provocar sobrecalentamiento o fallas. Los gases tóxicos como el dióxido y el trióxido de azufre son peligrosos, reaccionan químicamente con los tejidos del cuerpo y afectan ojos y pulmones. Por estas razones se implementan sistemas cerrados, sensores de gases y control automático de temperatura y presión. Tenemos al final la gestión de residuos. Durante el proceso se generan residuos que pueden ser peligrosos si no se manejan adecuadamente, como por ejemplo los catalizadores agotados o los lodos ácidos. El tratamiento de estos residuos se basa principalmente en la neutralización, que convierte sustancias altamente reactivas en compuestos más estables y reduce su capacidad de causar daño. El catalizador se recicla porque contiene materiales valiosos como el vanadio y reduce costos y residuos. También el tratamiento de efluentes, tenemos su descarga, ya que es necesaria porque evita contaminaciones del agua y protege los ecosistemas. La normativa y regulaciones existen para controlar la contaminación y proteger la salud humana y el ambiente durante la producción de ácido sulfúrico. Por ejemplo, tenemos las normas internacionales, que es EPA, que establece límites de emisiones contaminantes como el dióxido de azufre para evitar daños ambientales, o la OMS, que define niveles seguros de contaminantes en el aire para proteger la salud humana. Algunas principales normas importantes son la 085, que controla la calidad de contaminantes que se liberan a la atmósfera,
la 052, que define qué residuos son peligrosos y cómo se deben manejar, y la 001, que regula la cantidad del agua antes de ser descargada al ambiente. Los incidentes históricos en este tipo de procesos podrían ser, por ejemplo, el Gran Smog de Londres en 1952. Este evento provocó miles de muertes debido a la acumulación de contaminantes, principalmente dióxido de azufre, y evidenció la necesidad de regulaciones ambientales estrictas. También han ocurrido accidentes industriales como las fugas de gases tóxicos, derrames de ácido sulfúrico y fallas térmicas en reactores. Para este tipo de situaciones, el plan de emergencia se implementa para responder rápidamente a acciones durante la producción de ácido sulfúrico y así proteger al personal, las instalaciones y el ambiente. Los posibles escenarios podrían ser las fugas de gases, derrames de ácido sulfúrico y fallas en equipos o sobrecalentamientos. Algunas acciones que se deben tomar es la evacuación del área, que se realiza porque la exposición a gases puede ser peligrosa en poco tiempo. También el aislamiento de la zona evita que más personas se expongan al riesgo, y el paro del proceso, que detiene la fuente del problema.